Entonces, ahora vamos a calcular el voltaje. ¿El voltaje qué sería? ¿Cuál sería la de 40 ohms? El mismo de la fuente. La misma de la fuente, que sería 24 voltios. La corriente, que sería igual. 24 dividido para 10, ¿verdad? 2.4 amperes. ¿Sí? Ya. Estas son las condiciones a un tiempo mucho menor que cero. Cuando tenemos este paso, muchas veces ayuda a graficar en el tiempo en donde estamos. ¿Sí? Entonces, aquí yo voy a graficar el voltaje y la corriente. Vamos a hacerle rojo. Entonces, estamos a un tiempo menor que cero. Siempre a este eje le voy a poner el tiempo que yo estoy analizando. Entonces, este eje va a ser un tiempo igual a cero. ¿Ya? Menor que cero. Yo tengo aquí, le voy a poner 24 voltios. Y este va a ser mi voltaje. Y en la corriente, yo tengo 2.4 amperes. Esto es lo que sucede menor que cero. ¿Sí? Ahora vamos a ver a un tiempo mucho mayor que cero, qué es lo que está sucediendo. ¿Sí? Todavía no me voy a la parte de transición, sino casi al infinito. ¿Sí? Al futuro. Entonces, vamos a ver ahora t mayor que cero. Estoy viendo pasar con la computadora. T mayor que cero. Al menos lo estoy escribiendo con el marcador. Y eso no. T mayor que cero. ¿Cómo queda el circuito? Yo tengo esta resistencia, ¿sí? Tengo esta resistencia de 40. Luego venimos donde está el switch. El switch está cerrado, está abierto. Entonces, ¿cómo está abierto? Le dejo esto abierto. Esto cuánto era 24, ¿verdad? 24 voltios y luego tengo la resistencia y tengo la inductancia. Como es un tiempo mucho mayor a cero, ¿qué pasa con la inductancia? La inductancia es conocimiento, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Porque estamos en un estado estacionario. Tiempo mucho mayor que cero. Paso 2. Entonces, ¿qué sucede aquí? Vemos al circuito que queda. El circuito que queda es esta resistencia y esta de acá, ¿verdad? Nada más que. ¿Tengo una fuente? No. ¿Tengo, no sé, algo que me acumule energía? No. Por lo tanto, el voltaje que está aquí, ¿cuánto será? ¿Cero? Ya. ¿Y el voltaje acá? ¿Y la corriente? Ya. Entonces, en un tiempo muy grande, nosotros tenemos que la corriente y el voltaje me van a llegar a un valor de cero. ¿Sí? Que le coloco ahí. Ahora vamos a ver cómo llega a ese valor. Entonces, ahora sí vamos a hacer el paso 3. Sí. Entonces, vamos al paso 3. Este de aquí les borro porque es bastante.
inclusivo. Entonces aquí hemos visto que un voltaje a T mucho mayor que 0 es igual a 0 y la corriente a un T mucho mayor que 0 también me llega en algún momento a 0. Se descarga cualquier cosa que se haya quedado cargado. Ahora vamos a un paso 3 y vamos a hacer la análisis T igual a 0. Ya. Para hacer el análisis en T igual a 0, primero vemos qué sucede en T igual a 0 menos, porque esto me ayuda a conseguir las condiciones iniciales, ¿sí? Entonces, vamos viendo. En T igual a 0, yo tengo que 0 menos, tengo que el voltaje inicial de esta resistencia es de 24 voltios, ¿sí? Entonces yo le pongo que el voltaje de la resistencia en un T igual a 0 menos es igual a 24 voltios. Luego tengo que la corriente de la inductancia a T igual a 0 menos, ¿a qué es igual? ¿Se la bien? ¿Se la bien? Tengo los 24 voltios y aquí 2.4 amperes. No puedo cambiarme. Pues no, no es lo otro, señores. Listo. Entonces aquí yo tengo, en el instante, antes de hacer el switch, tengo estas condiciones. ¿Sí? En T igual a 0 más, ¿qué va a pasar? Vamos primero con la inductancia. El concepto de la inductancia, ¿cuál es? Que me almacena energía y no me permite cambios bruscos de corriente. Por lo tanto, este valor se queda igualito, justo en un instante después. Luego va a ir reduciendo, pero en ese instante después queda igual porque el inductor no le gustan los cambios. ¿Sí? Se demora, justo por lo que tiene el almacenamiento. Entonces, IL a T igual a 0 más va a ser igual a 2.4 amperios. ¿Sí? Ahora, la resistencia no tiene ese comportamiento, ¿sí? Por lo tanto, en T igual a 0 más, yo no sé qué voltaje tiene, ¿sí? Tenemos que analizar, ¿ya? La corriente me inicia con este valor, esta corriente de la inductancia, y luego va a finalizar en 0 de alguna manera, ¿sí? Entonces, ahora sí podemos hacer el análisis de este circuito, de esta parte, ¿ya? Entonces, ahora sí, vamos al circuito. El circuito es la resistencia de 40. El switch está abierto, por lo tanto ya no le dibujo, ¿sí? Tengo la resistencia de 10 ohmios, pero el inductor, como estamos en transitorios, sí le dibujamos. Ya no está en estacionario. Solo estacionario es que está como cortocircuito. En transición, sí le consideramos a este de aquí. ¿Ya? ¿Qué valor era? El corriente. Vamos a ver si. 5 ohmios. Muy bien. Entonces, yo necesito saber el comportamiento de mi corriente, la corriente de en el tiempo, y también necesito conocer mi voltaje. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿cómo haríamos este de aquí? ¿Cómo lo podríamos ver? Y también
Una de las cosas es que no quiero eliminar la variable que es la que estoy analizando, ¿sí? En la clase nosotros vimos el circuito solamente era una resistencia y una inductancia. Comúnmente vamos a tratar de dejar el circuito en una resistencia y una inductancia, ¿sí? Y de alguna manera regresar a la variable que estamos trabajando. Esta, como está en serie, no me conviene mucho reducirle demasiado, ¿sí? Porque quiero encontrar el voltaje B. Si le reduzco inmediatamente, estoy eliminando este voltaje y luego me toca hacer otro cambio, ¿sí? Hay métodos, se pueden ir por un lado o por el otro. Entonces, ¿cómo sería mi ecuación? Vamos a hacer ecuaciones de voltaje. ¿Les paso allá? Este de aquí tengo, ¿sí? Ah, y al menos tendré. Ya. Entonces, este de aquí yo digo, paso 2. Esto de aquí lo colocamos nuevamente. Bien, bueno. Bien, bueno. Bueno, no. Ya me acordé que puedo mover. Ya. Listo. Entonces, ahora sí, tenemos ese circuito. Muy bien. ¿Cuál sería mis ecuaciones considerando la ley de voltaje? ¿Cómo series? ¿Qué mismo? BR10 más BR. ¿Cuál? BR10 voltios más que rotar en inductores. Sí, voltaje de inductores. Bueno, estamos seguros que fue. A ver. Entonces, primero vamos a hacer la marca. Entonces, aquí tenemos. Normalmente yo me voy por el. Bueno, ustedes creo que se van por el negativo, ¿no es cierto? Entonces sería menos B más quién. Más 10 veces la corriente YL en el tiempo. Le voy a dejar solo YL. Vamos a borrarles y le voy a dejar con binomio, así para no tener confusión. Y L, ya. Y más el voltaje de la inductancia, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, ya, y esto es igual a 0. Ya. Vamos a trabajar allí. El voltaje de la inductancia que es igual. El voltaje de la inductancia es igual a L de I de T. ¿Y qué corriente sería la corriente de IL? ¿Sí? La corriente IL es la que va a quedar y el voltaje B que va a ser igual. Porque todo debe de quedar en una variable. Bien. ¿No está? IL de T. A ver, espera. Vamos a ver, antes de seguir pasando. Sería menos B más 10 IL y más L de IL de T igual a 0. ¿Sí? Veamos la ecuación cómo está. Ya. Tengo voltaje, tengo la corriente de la inductancia y tengo esta ecuación. Tal como está. ¿Quiero dejarla en corriente o será que le dejo en voltaje? Ya. Justo porque ese es mi incógnito, ¿no es cierto? Entonces, la corriente IL, ¿a qué va a ser igual?
ya que será igual. Sí. ¿De qué será igual? Tengo el B y tengo, ¿qué más que tengo? La corriente es igual al voltaje B sobre la resistencia. La resistencia es la de 40. ¿Sí? Ya. ¿Estamos bien designados? ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a ir reemplazando esto de aquí. Y vamos. Nosotros tenemos el menos el voltaje. Luego, 10 IL, que sería 10 por el voltaje sobre 40. Y L de I de T, que sería L, pongámosle L sobre 40. Pongámosle dB de T, igual a 0. Estamos como estamos. En la corriente de IL estamos considerando lo que es el voltaje, donde está este de aquí. Estamos considerando este voltaje de aquí, no el voltaje de la instancia para calcular. ¿Sí? Y la IL estamos en esta dirección. Está entrando por aquí. ¿Qué sería? La corriente IL. Porque está saliendo de mi inductor. Está saliendo de mi inductor. Este es el que teóricamente debería de ser positivo en la salida del inductor. Me estoy yendo hacia la resistencia. La resistencia no me está generando corriente. Por lo tanto, es negativo. ¿Sí? Resolviendo esto, ¿qué nos queda? Nos queda, vamos a ver, ¿qué es lo que quiero? Esto de aquí, sería voltaje menos un cuarto de voltaje. Y eso nos va a quedar, pues voy a dar la parte del resultado, sería un octavo de B de T es igual a menos 5 cuartos B. ¿Qué habíamos dicho para resolver esto? Este de T pasa a esta parte de aquí y el voltaje pasa acá. Entonces nos queda de B sobre B va a ser igual a menos de T. Considerando todos los valores, nos queda esto de aquí un valor de 10. ¿Sí? Listo. Esta ecuación es la que tenemos que resolver. Ya. Hasta aquí es solamente el desarrollo del circuito. ¿Ya? ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo es esta parte de aquí que me aparece de DDT. En esta parte de aquí, ¿qué es lo que yo hago? Dejo en un término, en un lado, dejo la variable que es la que estoy buscando, de B con respecto a B, y lo que es de T le dejo hacia el otro lado. ¿Ya? Resuelvo eso. ¿Cómo resuelvo? Sacando las integrales. Y en esta de las integrales, ¿qué tengo acá? Coloco los límites. Entonces, colocamos los límites. El límite de aquí, ¿qué sería? El voltaje en T igual a 0. ¿Sí? Y luego mi voltaje a futuro y le dejo como B. Y aquí
T igual a 0 y el tiempo a su. El voltaje en T igual a 0 viene a ser con el que inicia mi transición. Y ese voltaje con el que inicia la transición es la de 24 voltios, ¿sí? Que es justo en el instante que hubo un cambio. Entonces aquí le voy a poner la de 24, por lo tanto me quedaría logaritmo natural de voltaje sobre 24 es igual a menos 10. ¿Sí? Esta parte, este pasito ya lo hicimos en el anterior. Esto de aquí despejo, para lo cual es exponencial. Y exponencial, nosotros tendríamos que el voltaje va a ser igual a 24 veces por E a la menos 10. Ya. Entonces tenemos esta ecuación. Y este es el voltaje de respuesta que está teniendo mi resistencia. Entonces, ¿qué es lo que hice? Mi resistencia está empezando con estos 24 voltios y luego se reduce de una manera exponencial con, como era, 24 por E a la menos 10t. Ya. Y podríamos calcular la corriente. No nos pidieron, pero podríamos calcular la corriente. ¿La corriente qué sería? Vamos acá. Aquí tenemos la corriente. La corriente es voltaje sobre 40. El voltaje ya lo calculamos, que es 24 por E a la menos 10t dividido para 40. Esa sería mi corriente. Si ahí le disminuye el valor que quede. Y esta sería mi expresión. Por lo tanto, la corriente también me disminuye. Entonces, regresamos a la parte de aquí. También es una descarga exponencial. Ahora, ¿se acuerdan que nosotros teníamos un valor de tau? ¿Sí? En este caso, ¿cuál será tau? No me preguntan, pero hagámosle también eso. Porque la corriente también se considera como una fuente de, ¿sí? Está generándola. Entonces yo le asumo que este de aquí, es el positivo de mi generación. Es como cuando tienen con la fuente de voltaje, ponen positivos, y de ahí yo le genero la corriente. ¿Sí? Lo mismo es con el inductor. El inductor pasa a ser un generador de corriente. Entonces, de aquí es que me genera mi energía. Por lo tanto, ¿cómo me genera mi energía? Este de aquí debió de ser positivo, pero está cambiado. Entonces, el voltaje que nos pidieron era en esta dirección, ¿sí? Pero esta corriente, esta de aquí, como está enviando la energía, si es que yo respetar los signos, este de aquí debe ser positivo acá. Y ahí me cambia la dirección de este voltaje. Pero como me piden el voltaje en esta dirección, por eso es que me cambia. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos la corriente y el TAG. Una resistencia del cuadrito. Bien, pero
Viendo la ecuación. Viendo la ecuación, recuerden, la ecuación es un valor inicial por E a la menos T sobre tau. ¿Qué tengo al lado de T? 10. Por lo tanto, el tau, ¿qué va a ser? Va a ser 1 dividido para 10. Y esto va a ser igual a 0.1. ¿Sí? Porque está al ladito. Este yo le puedo pasar abajo. ¿Cómo le paso abajo? Invirtiendo. Me va a dar lo mismo. Bueno, ¿Sí? ¿Sí entendimos? Ya. Vamos a ir uno un poco más complicado. Ya, en el desarrollo de este ejercicio hay otros parámetros que estoy buscando ahí. Por ejemplo, también sobre el voltaje del inductor, el voltaje de la autorresistencia, entonces ahí le va a revisar. Dije, los terminales no son para nada tiempo. ¿Ah? Porque los terminales ocupamos nada tiempo. Ah, cierto, me había olvidado de esto. Da igual a 200 milisegundos. Quería ser más tarde. Ya. Entonces luego, vamos. Vamos a ver. Donde está el voltaje es este, ¿no es cierto? Nos perdíamos el voltaje. Aquí es donde colocamos el tiempo de 200 milisegundos. Entonces, el voltaje en tiempo de 200 milisegundos va a ser, ¿a qué va a ser igual? 24 por 10. Ah, ok. Y a la menos 10 por el tiempo, ¿cuánto le pongo? En milis, en segundos. En segundos sería. ¿Por qué? Porque está en ningún momento le pasa de milisegundos. Todo está en segundos. ¿Sí? Por lo tanto, aquí la línea de ser en segundos. ¿A qué será igual eso? eso me cuenta. El liceo. El doctorito de la mano. Y eso que es Son 0.2. dos. Ya. ¿Y esto que es igual? 3.25. Eso no tengo. Ya, listo. Ahora vamos al otro circuito que es un poco más largo. Déjenme ver. Ya, vamos con este circuito. ¿Les borro? Ya. Entonces, les voy a dejar el circuito de este lado para entenderlo más cuantos pasos. Y San Pedro. Y el switch me dice que se va hacia la parte de arriba, es decir, se abre, este igual a 0.
Después tenemos una resistencia de 4 ohmios. Luego un inductor. Luego otra resistencia. El inductor es de 1 Henry y esto está en paralelo a una resistencia de 3 ohms. ¿Se ve? Pero igual vamos a estar repitiendo el secreto. Seis amperios, esta resistencia 4, 2, 1 y 3. Ahora, veamos las variables que nos preguntan. Las variables que nos preguntan es esta de aquí, más menos el voltaje VO. Luego también tengo la corriente IO y una corriente que le llaman una corriente I. Esto de aquí es un término. El voltaje VO. Esto de aquí la corriente I y la corriente I sub 0. Entonces, nuevamente, recordemos. Para este circuito, otra vez vamos a hacer los pasos. Nos preguntan la corriente I sub 0, voltaje 0, en todo el tiempo. ¿Sí? Tanto lo que pasa antes como lo que pasa después. Todo el rato. Ya. Entonces, siempre para analizar paso 1, en un tiempo mucho menor que 0, ¿qué es lo que sucede? Si tenemos un inductor, pasa a ser cortocircuito. Si es capacitor, circuito abierto. Ya. Paso 2, un tiempo mucho mayor que 0. De igual manera, vemos el comportamiento, pero es estacionario. Inductor, circuito cerrado. Capacitor, circuito abierto. Paso 3 es donde sí hacemos el análisis de la parte transitoria. ¿Sí? Cambio de corriente, cambio de voltaje y qué es lo que sucede ahí. Comúnmente ayuda mucho también las gráficas de esas variables en el tiempo. Ayuda mucho a ver qué es lo que sucede antes y qué después. ¿Está lo mismo, no? Listo. Entonces vamos a hacer el paso 1. Voy a hacer aquí mismo para no ir moviendo. El paso 1 es un tiempo mucho menor que 0. ¿Esto está abierto o está cerrado? Cerrado. Muy bien. Entonces tengo la corriente, 3 amperios. Tengo este switch que le cierro y para no confundirme me coloco de esta manera. ¿Sí? Estoy informando que le estoy cerrando. Ya. Luego tengo una resistencia de... Luego, ¿qué sucede? El inductor es circuito cerrado. Luego me aparece esta resistencia, que ya no me acuerdo cuál es, 2 ohmios. Y en paralelo al inductor se encuentra esta otra resistencia, que es 3 ohms. De igual manera, siempre tratar de no perder las variables. Esta sería L, esta creo que era la I, y este voltaje. ¿Sí? Ya.
circuito equivalente de esto, ¿cómo queda? ¿Cómo queda este circuito? Circuito equivalente. Tengo mi fuente, esto cortocircuitado, tengo mi resistencia de 4, la de 3 en paralelo con el cable que me queda, el cable, bien, y me queda aquí la de 2 ohms. No he perdido parámetros, me queda la corriente L acá, ¿sí, no? Y 0, y la corriente I más menos veo. Entonces procedo a calcular. ¿Cómo puedo calcular? Divisor de corriente, vamos con la corriente I. La corriente I es igual a 6 amperios por 4 dividido para 6. Entonces me queda 4 amperios. La corriente I0 va a ser igual a 6 por, ¿no? Dividido para 6. Y esto me queda 2 amperios. ¿Sí? Ya. Voy a procesar. Entonces vamos dibujando aquí las señales que me están quedando. Vamos a dibujar la corriente y la corriente yo y el voltaje veo. Entonces, la corriente I, ¿a qué es igual? A 4 amperios. Entonces, aquí es 4 amperios. La IO, 2 amperios. Y el voltaje veo, lo hemos calculado, ¿verdad? Voltaje veo, ¿a qué va a ser igual? A la corriente por la resistencia, ¿no es cierto? Entonces sería 4 por 8 voltios. No varía en el tiempo, es constante. Entonces aquí sería 8 voltios. ¿Ya? Y esto de aquí me sucede antes de que se cierre, digo que se abra el switch. T igual a 0. ¿Sí? Entonces vamos a mover. Tenemos el T mucho menor que 0, hemos calculado. Ahora vamos a calcular en un T mucho mayor que 0, que sería mi paso 2. En mi paso 2, ¿cómo que? Tengo mi corriente, muy bien. El circuito del switch está abierto. ¿Sí? De ahí viene la resistencia de 4. Luego viene el inductor. Como estamos en estado estacionario, es inductor cerrado. Luego tengo mi resistencia de 2 ohms. Y luego tengo mi resistencia de 3 ohms. Ya. Este de aquí es I0, este de aquí I, y este de aquí voltaje veo. ¿Tengo energía en este circuito? No. Por lo tanto, todos los valores son 0. Entonces, este de aquí, entonces este de aquí, voltaje 0 en un tiempo grande, y este es 0. ¿Se ve? Sí, se ve. Ahora sí, vamos a analizar en T igual a 0.
T menos que 0 y T igual a 0. Son algunas variables. Listo, ¿no? Les muevo esto. Hasta aquí claro, ¿verdad? Yes. Entonces vamos. T igual a 0. T igual a 0 menos. ¿Qué sucede? Veamos. La corriente y un instante antes del cambio, ¿a qué se va? A 4 amperios. La corriente I-O, a T igual a 0 menos, es igual a 2 amperios. Y el voltaje VO, a T igual a 0 menos, es igual a 8 voltios. ¿Sí? Veamos el T igual a 0 más. La corriente I es de la corriente de la inductancia. Por lo tanto, la inductancia, debido a que el inductor, la corriente no cambia bruscamente. Entonces, esa corriente está acá, en T igual a 0 más. Esta de aquí no sabemos, en T 0 más, ¿qué sucede? En el anterior circuito fue una coincidencia que se mantuvo el voltaje en la resistencia. ¿Se acuerdan que le salió el mismo valor? Fue una coincidencia porque a la final era un circuito en serie. Ya está. ¿Sí? Pero vamos a ver en este que hay algunos cambios. Al menos la corriente del inductor no cambia. ¿Ya? En el instante un poquito después del switch. Lo demás no sabemos. Se pueden mantener, como pueden seguir. ¿Por qué? Porque el valor va a ser de resistencias. Siempre que sean resistencias, van a tener cambios instantáneos. Y va a depender de la respuesta del circuito. ¿Ya? Hasta ahí, listo. Veamos el circuito. Acuérdense que esa va a ser mi condición inicial cuando haga la integración. Entonces, vamos a estar analizando el estado transitorio, donde el inductor se pone el cambio. Vamos a dibujar. Vamos a dibujar otra vez. Esta parte de aquí se queda abierta. No me estorba. Ya. Luego, tengo mi resistencia. Como estamos haciendo el análisis en estado transitorio, mi inductor sí está trabajando, porque todavía está con energía. ¿Ya? Luego tengo esta otra resistencia y luego mi resistencia de aquí. ¿Qué valores son? 4, 2 y 3. Corriente y 0. Corriente y 0. Y esta de acá sabemos que es la corriente I. Tenemos el voltaje VO. Tenemos más o menos un circuito de esa manera. Ahora, este circuito, la mayoría de los circuitos vamos a tratar de reducirlos. Entonces, quiero reducirle de tal manera que me quede un inductor y la resistencia equivalente. Con eso te puedo calcular la corriente I. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿cómo podemos calcular esa resistencia equivalente? Veamos. Muy bien. Entonces, otra manera de dibujarles es esta. Justo tengo la 3
Y tengo estas dos que están conectadas en serie. 4 píos. Por lo tanto, mi resistencia equivalente va a ser 3 en paralelo a la suma de estas resistencias. Y aquí también no tiene ¿verdad? Ya. Entonces, esa resistencia equivalente es igual a... Yo es igual a los dos. Pero, ¿sí? Ya. Entonces, ya con eso, nosotros podemos hacer el análisis. Entonces, como sabemos, mi corriente gira en este sentido. Este de aquí es más fácil los signos del integral, porque yo le estoy determinando los signos más menos y más menos. ¿Sí? Y este de aquí hacemos por ley de voltajes de Kirchhoff y tenemos, ¿qué tenemos? El voltaje de la inductancia más el voltaje de la resistencia equivalente igual a 0. Voltaje de la inductancia, L David de T, más el voltaje de la resistencia, que es igual, el equivalente por I, ¿verdad? Ya. Este de aquí, le trabajamos como en la clase anterior, y nos queda I es igual a menos el equivalente sobre L por dt. Estamos claros ahí. Entonces, siempre van a estar viendo esa misma ecuación cuando estamos en un circuito RL. Para resolver eso, integramos. Corriente en T igual a 0, comúnmente es con volteos menos, porque es en el instante en que aparece el cambio. Hasta la corriente I, y esto en T igual a 0 y hasta T. Este de aquí que nos queda, logaritmo natural de la corriente dividido por la corriente T igual a 0. Esta corriente T igual a 0 es 4 amperes, es este de aquí. ¿Sí? ¿Sí o no? Esto es igual a menos el equivalente sobre L por el I. Resolvemos eso y nos queda que I es igual a 4 por E a la menos el equivalente sobre L por T. Esto es lo mismo que 4 por E a la menos T dividido para L sobre L equivalente. Que este de aquí recuerden que es mi tabla. ¿Sí? Ahora sí, hagamos los valores y es igual a 4 por E a la menos T, L dividido para L equivalente. Yo lo tengo de 0,5. Y si no coloco nada más es segundos. Es octavo. Entonces aquí ponemos que tab es igual a L sobre L equivalente. Y este tab es igual a 0,5. Entonces, tenemos ahora sí la corriente. La corriente, tenemos el sistema conmutador. Ya, tenemos una corriente de 4 amperios que se está reduciendo de esta manera, ¿sí?
con una exponencial de 4 por e a la menos t. 4 por e a la menos t dividido para 0.5. ¿Sí? Entonces ya tenemos la corriente. La corriente I. Ahora vamos con la corriente I sub 0. ¿Será que todavía podemos calcular el 2 por 0? Veamos en ese suyo. Aquí le tengo que me voy primero por el voltaje BL. ¿Por qué me voy? ¿Alguna pregunta? Ya. Sigamos con el circuito. Ahorita tenemos la corriente allí. Y ahora vamos con alguna otra variable. Todavía sigo en estado transitorio. El inductor todavía está ahí. Tengo mi resistencia, tengo mi otra resistencia. Tengo este de aquí, el voltaje BA. Este es 2, este es 4. Esta es la corriente I, esta es la corriente I sub 0. Y por aquí tengo mi resistencia de 3 ohms. Ya. Para encontrar la I sub 0, yo debería de encontrar mis voltajes. ¿Sí? Por lo tanto, vamos con el voltaje. Calculemos el voltaje BL, el voltaje de la inductancia. Eso me va a ayudar a calcular los voltajes de las resistencias. ¿Ya? Porque el valor que tenemos y que sabemos es la corriente I. ¿Ya? Entonces vamos, el voltaje BL, este de aquí, más menos, va a ser igual a L de I de T. Y la inductancia que es igual a un Henry por la derivada de ¿quién? De la corriente que era 4 por E a la menos T dividido para 0.5. Ya no escribe esto de ahí. Ya. Listo. Entonces el voltaje BL que va a ser igual a 8 por E a la menos T dividido para 0.5. ¿Sí? Ya. Ahora el voltaje veo cómo lo puedo calcular. Acuérdense que esto de aquí es lo mismo que esto. 4 y 2. ¿Sí? Y este viene a ser mi generador de energía, el inductor. Exacto. Entonces el voltaje veo voy a calcular como que fuera divisor de tensión. ¿Muy bien? Entonces eso va a ser igual a ¿qué? Al voltaje BL por 2 dividido para 2 más 4. Y esto es igual a 8 tercios por E a la menos T dividido para 0.5. Listo. Ese es el voltaje BO en la resistencia. Dibujemos ahora eso. En la resistencia, listo. Que vaya a ser más grande este de el voltaje BO en el tiempo. Y este es el tiempo T. Va. A un T mucho menor que 0, el voltaje BO a que es igual. 8 volts. 8 volts. Muy bien. Ahora, a un T mucho mayor que 0, 0. Hemos descubierto que es
que tiene una transición de 8 tercios por E a menos T sobre 0,15. Ese 8 tercios, ¿en qué momento sucede? En AT igual a 0, ¿sí? Por lo tanto, en T igual a 0, justo en la transición, la resistencia no tiene 8 voltios, se baja de golpe a 8 tercios, ¿sí? A 8 tercios, empieza desde ahí y ahí baja exponencialmente, ¿sí? Esa es la diferencia cuando tenemos resistencia. Ya no es un inductor, no es un capacitor. En la resistencia hay un cambio brusco. Y luego le sigue al comportamiento del circuito. ¿Sí? Y este de aquí, esta curva es 8 tercios por E a la menos T dividido para 0,5 hasta que se extingue. ¿Sí? ¿Claros ahí? Súper claros. Sí. Estamos claros. Listo. Ese es el voltaje de ohm. ¿Qué nos falta? La IO, ¿verdad? Entonces, para la IO, ¿qué podemos calcular? ¿Qué podemos hacer? Va a ser lo mismo que circula por la resistencia de los ohms. Hemos calculado el voltaje, ¿sí? Pero la IO, esta de aquí, es la corriente I, ¿sí? Con la que hemos calculado todo. La IO, en cambio, va en sentido contrario, ¿sí? ¿Sí le ven? Va en sentido contrario. Entonces, la corriente IO va a ser igual. Es la misma corriente que pasa por la resistencia de 2. Va a ser igual a VO sobre la resistencia de 2 ohms. Entonces, la corriente IO va a ser igual a menos VO sobre 2, ¿verdad? Entonces, esto va a ser igual a menos, vamos a todo, 8 tercios por E al menos T dividido para 0,5 sobre 2. Por lo tanto, me queda menos 4 tercios por E a la menos T sobre 0. ¿Eso qué sucede? Hasta ahí claro, ¿cierto? Vamos ahora a dibujar esa forma de onda. Entonces, tenemos, ahora digo yo, la corriente yo en un tiempo mucho menor que 0, ¿a qué es igual? A 2. 2 amperios. ¿Ya? De 2 amperios se baja a menos 4 tercios. Y de ahí se descarga. Y de ahí se descarga. Le sigue al circuito el comportamiento del circuito. ¿Sí? Tal como está la dirección de esta corriente. ¿Sí? Y este comportamiento es menos 4 tercios por E a la menos T dividido para 0,5. ¿Ya? Entonces ya tenemos I, O y voltaje cero. ¿Cómo se suele escribir las respuestas? Entonces vamos ahora sí a escribir la respuesta de este circuito. ¿Cómo se escribe? Entonces, primero vamos por la corriente I en el tiempo. La corriente I en el tiempo la abrimos para los distintos espacios. Primero ponemos para un T mucho menor que 0, luego para T igual a 0 y un T solamente mayor que 0
y un T mucho mayor que 0. ¿Por qué solo le pongo mayor que 0? Porque es justo esta transición. ¿Sí? Que comúnmente va a ser el valor del tau más, pero no sabemos ese tiempo. ¿Sí? O podemos colocar los tiempos específicos. Tiempo mucho mayor que 0, pues se pone son T mayor o igual que 0. Ya. T mucho menor que 0. ¿A qué es igual la corriente? ¿A cuánto? 4 amperios. A T mayor o igual que 0, pero no al infinito, es 4 por E a la menos T dividido para 0. Fin. A un tiempo al infinito, en cambio yo tengo que es igual a 0. ¿Sí? Vamos con el voltaje veo. Haga silencio, por favor. Vamos con el voltaje veo. ¿Qué valor tengo aquí? Vamos, T mucho menor que 0, un T mayor o igual que 0 y un T que se va al infinito. Menor que 0, tengo 8 voltios. Mayor o igual que 0, ¿a qué estaba igual? No está bien. Era 8 tercios por E a la menos T dividido para 0.5. ¿Sí? ¿Era 8 tercios o era 4 tercios? Ya. Y T mucho mayor que 0 es 0. ¿Sí? Y la respuesta que nos falta es la de la corriente sub 0. Y esto va a ser igual a 2 amperios para un T mucho menor que 0. La otra era menos 4 tercios, ¿verdad? Por E a la menos T dividido para 0.5 para un T mayor o igual que 0 y un 0 para un T infinito. Ya. Vamos a hacer otro. Espero que podamos al menos terminar, pero al menos les dejo la idea. ¿Sí? Ya. ¿Preguntas de esta parte? No. Entonces, como ven, van a estar haciendo los distintos pasos. Son 1, paso 2, paso 3, donde se puede cumplir ese el análisis del circuito que estás haciendo. ¿Sí? Pero al menos la idea ya van a tener. Vamos a un ejercicio que en cambio voy a estar trabajando con pasito. Lo dibujo acá. Sé que es un poco largo, no que termine, pero al menos lo sé con la idea. Aquí vamos a tener un capacitor de 4 microfarads, más lentes de contacto del capacitor. Tengo aquí una resistencia de 1850. Voy a dejar todo en kiloohmios y no voy a seguir escribiéndola acá, solo con sí. Entonces sería 1.25, recuerden kiloohmios. Acá sería 0.25. Luego tenemos el switch y se va a abrir y la flechita. Y aquí tenemos una fuerza.
Luego tengo resistencia aquí, otra resistencia acá, y tengo estos valores. Ya, tengo aquí de 0.6, de 2, de 0.1 y de 0.4. Y este de aquí es el voltaje que nos pide. El voltaje BC y el voltaje BO, y nos piden para T igual a 0 menos y 0 más. Es decir, todo. Ya. Voltaje BC y voltaje BC. Ya. Para tener el circuito, vamos. El voltaje BC no voy a colocar todos los valores, pero al menos la estructura del circuito. Entonces, primer paso, analizamos con T mucho menor que 0, analizamos de la parte estacionaria y como tenemos un capacitor es circuito abierto. Paso 2, un tiempo mucho mayor que 0. Paso 3, en el instante del cambio. ¿Sí? Entonces, recordemos, nos vamos a realizar los cálculos para VO y voltaje DC. Entonces, vamos. Para el primero, el switch está, ¿qué está? ¿Cerrado o está abierto? Cerrado. Entonces, el capacitor, ¿cómo le coloco? Es circuito abierto, ¿sí? Porque estamos en estado estacionario. Tengo mi resistencia 1.25, tengo aquí la otra resistencia 0.25, tengo aquí mi switch y tengo mi voltaje de 120. Luego, yo tengo aquí otra de las resistencias, esta otra. Tengo de 2K, tengo 0.4, 0.1 y 0.6. Ya. Entonces recuerden que este voltaje más menos el voltaje BC y quiero este voltaje más menos voltaje BO. ¿Qué puede ser? Este de aquí me puede estar ayudando a colocar nodos para no perder el circuito. Sería, este va a ser mi nodo A, este mi nodo B, este mi nodo C, y les voy a colocar aquí, o al menos aquí, bueno, un punto B, ¿sí? Es para no perder las variables. Entonces, movamos y veamos cómo me queda el circuito. Yo tengo más o menos 120 voltios que me alimenta a dos resistencias que están en G. ¿Sí? Tengo la de 0.25 y la de 1.25 y aquí está mi nodo A. Acá está mi nodo B y acá en la de 120 yo le puedo dibujar, le puedo dejar esta como 0.6, esta de aquí 2K y luego esta
con este punto 2. Entonces esta va a ser 0.1 y esta 0.4. Este sería el C y este era D. Listo. Entonces vamos a buscar este A. El voltaje que cae en A es el mismo que el voltaje en C, el capacitor. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular. ¿Cómo lo puedo calcular? Solamente con divisor de voltaje. Entonces, el voltaje del capacitor, que es en el nodo A, va a ser igual a 120 por 1.25 dividido para 1.50. Todo esto está en kiloohmios, entonces van a eliminar y eso me queda igual a ¿qué? A 100 voltios. Ya. Entonces tenemos el voltaje del capacitor. Y le vamos dibujando para no perdernos en los casos. Para un T mucho menor que 0, el voltaje del capacitor es 100. ¿Sí? ¿Sí o no? Ya. Luego vamos a calcular el voltaje VO, que va a ser igual a este voltaje, que es el voltaje VO, que va a ser la diferencia o el divisor de voltaje del voltaje que caiga en este punto. Este voltaje le voy a llamar un voltaje 2 porque lo voy a estar necesitando. Este voltaje 2 ¿qué va a ser igual? Es igual también a un divisor de voltaje de 120 por la resistencia equivalente que caiga acá, que va a ser igual a ¿qué? A 2K en paralelo a 0.5. Todo esto dividido para 0.6 más 2K en paralelo a 0.5. Y esto va a ser igual a 48. Con este voltaje V2 me puedo calcular el voltaje VO. Entonces, el voltaje VO, ¿a qué va a ser igual? A estos 48 voltios por ¿quién? Por 0.4 dividido para 0.5. Y esto va a ser igual a 38.4 voltios. Ya. Por lo tanto, ya tengo las condiciones iniciales del voltaje VO. Es 38.4. Ya. Ahora vamos a un tiempo mucho mayor que 0. Hasta ahí estamos bien, ¿no? A un T mucho mayor que 0, vamos a ver. T mayor que 0, vamos a ver qué sucede. Tenemos la resistencia de 1.25. De 1.25 hasta acá la resistencia y el switch que está abierto. El capacitor que está circuito abierto. Esto de aquí abierto y de ahí tengo esos valores. Este de aquí es el voltaje VO. ¿Existe energía en el circuito? Un tiempo mucho mayor que 0. Entonces, el voltaje del capacitor sería 0 y el voltaje de todo el circuito, con todos los parámetros, es 0. No tengo energía. ¿Sí? En un tiempo mucho mayor que 0.
Aquí sería 0 y 0. Ahora vamos a ver qué sucede en este instante. ¿Ya? Entonces, no vamos. Ahora vamos a ver el t igual a 0. En t igual a 0, otra vez vamos a ver t igual a 0 y t igual a 0 más. Justo en los instantes de cambio. El voltaje del capacitor, lo único que es variables, y el voltaje BC. T igual a 0 menos, un poco antes del cambio, a T igual a 0 menos, ¿a qué es igual el voltaje veo? A 38.4 volts. El voltaje del capacitor, a un instante, un poquito antes del cambio, ¿a qué es igual? Así es. Listo. Ahora veamos qué sucede justo en la transición un poquito después. Un poquito después, ¿qué sucede con el capacitor? El capacitor, en cambio, se opone al cambio brusco de voltajes. ¿Sí? No me va a ayudar a un cambio brusco. Va a responder lentamente. ¿Qué tan lentamente? Depende de la capacidad del capacitor. ¿Sí? Por lo tanto, en un instante después de que el switch se me haya abierto, el voltaje va a ser el mismo. Por lo tanto, el voltaje de C a T igual a 0 más va a ser igual a 100 voltios. ¿Ya? Esto de aquí, que es el voltaje VO, no sé cuánto estoy en un tiempo igual a 0 después de la transición, porque es una resistencia. Como vimos en el circuito anterior, a veces hay cambios bruscos, ¿sí? No todos los circuitos, pero no podemos asumir que estos dos valores son iguales. ¿Ya? Solo para el capacitor podemos asumir. ¿Ya? Con eso, sabemos que hay un voltaje que se tiene que extinguir en el circuito. ¿Ya? Porque ya la fuente no está conectada cuando el switch se me abre. Entonces, ¿qué me queda? El capacitor que me está trabajando. La fuente, ya me queda más. Aquí una resistencia, acá otra resistencia, acá el switch que ya salió, ya no lo voy a levantar. Acá tengo otra resistencia, hasta aquí. Tengo esta resistencia de 1.25, esta de aquí de 0.25, 0.65, 0.65, esta de 2, esta de 1, no, de 0.1, y esta final de 0.4. Y voy a tener el voltaje VO, listo, y el voltaje del capacitor. Ya, con todo. Listo. Entonces, ¿qué pasará aquí? Tenemos este circuito. Entonces, ¿qué vamos a calcular? ¿Qué podemos calcular? ¿Qué podríamos? Tenemos un circuito que estamos en el instante de la transición, por lo tanto el capacitor va a tener una respuesta exponencial, ¿no es cierto? Entonces primero tenemos que encontrar esa respuesta. Para encontrar esa respuesta, ¿qué podríamos hacer? Vamos a sacar mi circuito equivalente. Entonces yo quiero que me quede mi voltaje C
con una resistencia equivalente. ¿Sí? Esto es lo que quiero. Y luego yo voy a tener mi corriente del capacitor y mi corriente de la resistencia equivalente. La suma de estas corrientes va a ser igual a cero. Corriente del capacitor más la corriente de la resistencia es igual a cero. Listo. La resistencia equivalente no creo que la tengo calculada, pero bueno, ustedes le calculan eso. Pero tengo la corriente IC más la corriente IR. ¿Qué va a ser igual a la corriente IC? Ya les perdí. Es el capacitor por la derivada del voltaje del capacitor con respecto al tiempo. La corriente de la resistencia equivalente va a ser el voltaje del capacitor sobre la resistencia equivalente igual a cero. Esto le tengo que trabajar y ¿qué me va a quedar? Me queda la derivada del voltaje con respecto al voltaje y esto va a ser igual a menos el equivalente por C y por D. Me queda dividido. Déjenme ver, me queda dividido. Entonces me queda menos C sobre el equivalente por el capacitor. ¿Sí? Esto ya lo hicimos el miércoles. Por si acaso, por eso estoy yendo más rápido esta parte. ¿Ya? Esta partecita ya hicimos el miércoles. Esto de aquí, ¿cómo trabajo? La integral. La integral, ¿cómo la calculo? Con el voltaje del capacitor a T igual a 0, justo en el instante, hasta un voltaje T. Este es un tiempo igual a 0 hasta un tiempo T. ¿Qué ecuación me queda? Logaritmo natural de voltaje del capacitor dividido para la condición inicial. La condición inicial es 100. Y esto es igual a menos T sobre el equivalente por C. Despejo y me queda que el voltaje del capacitor es igual a 100 por E a la menos T sobre el equivalente por C. Donde tenemos que tau es igual a la R equivalente por el capacitor. ¿Sí? R equivalente, así, la R equivalente, la que yo he calculado, es 0.625 kiloohms. Entonces, R equivalente, 0.625 K. ¿Ya? Calculando, ese tau me da igual a 2.5 milisegundos. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Todos claros? Ya, listo. Con eso que hemos hecho, hemos calculado la respuesta del voltaje del capacitor. Entonces, el voltaje del capacitor inicia en 100 y se descarga. Y esta va a ser igual a 100 por E a la menos T dividido para 2.5 milis. Y le puedo colocar como ms. ¿Sí? O le puedo colocar en segundos, como quieran escribir. ¿Ya? Ahora vamos a ver el voltaje VO. Entonces ya sabemos el voltaje VC. Y vamos al voltaje VO. ¿Hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Todo claro? No sé en qué tiempo estoy. Ya, vamos a grabar. Ya.
Entonces, vamos. ¿Qué es lo que tenemos? Mi voltaje de capacitor, tengo mi capacitor, tengo la resistencia de 1.25, tengo las dos resistencias de 0.25 y 0.65, le den por una 0.85 y luego tengo la de 2K y luego tengo la de 0.1 y le voy a colocar de esta manera. 2, 0.1 y 0.4. El voltaje que quiero es este. ¿Sí? El voltaje veo. Listo. Recuerden, este era, pues no les voy a poner los nodos. Este capacitor está funcionando con esta fuente. Muchas veces para no confundirme, a veces le coloco a este como una fuente. Una fuente que tiene una forma de voltaje. Esa forma de voltaje es 100 por E a la menos T dividido para 2.5 milis. ¿Sí? Eso me ayuda mucho a ver que estoy trabajando con un voltaje que se va a extinguir, pero es un voltaje. ¿Sí? Y que estoy justamente analizando en ese momento de extinción de este voltaje. Entonces, recuerden aquí, yo puedo calcular este voltaje de 2. ¿Cómo lo puedo calcular? Exacto. Solamente un simple y vulgar divisor de voltaje. ¿Sí? Listo. ¿Por qué multiplico? 2 en paralelo a 0.5, ¿verdad? Dividido para 0.85 más 2 en paralelo a 0.5. Entonces estoy calculando el divisor de voltaje que cae en esta parte, en esta resistencia equivalente prima. ¿Qué va a ser igual? Va a ser igual a 32 por E a la menos T dividido para 2.5 milisegundos. Con ese voltaje V2 yo puedo calcular el voltaje VO. Entonces el voltaje VO va a ser igual al voltaje V2 por 0.4 dividido para 0.5. Y esto es igual a 25.6 por E a la menos T dividido para 2.5 milisegundos. Entonces veamos acá la gráfica. Veo que era esta resistencia en el momento que ocurre un cambio de 38.4 baja que va a 25.6. Y de 25.6 tiene la exponencial. Entonces aquí sería 25.6 y toda esta curva 25.6 en la de menos T. Listo. Por lo tanto, si es que me preguntaran el voltaje VO a T igual 0 más, ¿qué voltaje es? 0 más. ¿Es todo esto o solo es todo? ¿Esto es todo esto o solo es esto? Es solo esto. 0 más siempre se refiere solo alrededor de puntos. ¿Sí? Entonces, 0 menos es esta partecita de aquí. 0 menos. 0 más es esta partecita de aquí. Es justo en la transición. De hecho, le estoy dibujando muy grande. ¿Ya? Entonces, este es el T igual a 0 y tengo esos rangos 0 más, 0 menos. Es justo cuando ocurre el cambio, es en 0 más. ¿Ya?
Este ejercicio justo me preguntaba, ¿qué me preguntaba? El voltaje veo a T igual a 0 más, y el veo a T igual a 0 menos. Eso me preguntaba. Para responder a esto, tienen que pasar por todos los pasos. ¿Ya? 0 más que ha sido 25.6. 0 menos 5. 38.4. ¿Sí? Ahora, para el siguiente miércoles, me van a hacer un deber solo de este tema. ¿Ya? Para lo cual van a trabajar con calles. Por el momento, lo mejor para trabajar con estos ejercicios, capaz que para el tema de fuentes, capaz que cambie, pero al menos para vi algunos ejercicios. De ahí van a hacer 10 ejercicios, van a hacer el ejercicio 7 y el ejercicio 8, porque es el mismo circuito, solo que preguntan otra variante también. Luego van a hacer el ejercicio 9, el ejercicio 10, luego van al 20, 21, 22, luego 27, 28, 29 y de ahí al 37. Son 10 ejercicios en total para que me hagan para el miércoles. ¿Sí? Porque el miércoles empezamos, en cambio, estos ejercicios ya que tengan una fuente en el momento de análisis. ¿Sí? Que ahorita hemos ganado siempre su fuente. ¿Sí? ¿Sí? Sí, ya les voy a escribir en el. Sí. Ah, está. Todo también les voy a escanear porque ustedes sirvan. En este ejercicio hice directamente, casi todo no pasé paso, pero vale. Listo, chicos, entonces el miércoles me entregan esos deberes y de ahí continuamos con la siguiente temática. ¿Sí? No,